Bueno, bienvenido. Gracias a Portada. un gusto. Gracias por la invitación. ¿Cumplió el gobierno con su promesa electoral de estos han sido los 5 mejores años de la vida de los uruguayos? Bueno, creo que exactamente lo contrario. Si bien es cierto, le tocó una pandemia y eso afectó y afectaba a cualquier gobierno que comenzara, los énfasis durante la pandemia en la parte social fueron muy restrictivos y después no cumplió una cantidad de cosas que se había comprometido, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia aumentó 2 puntos el IVA para todos los uruguayos que utilizamos tarjetas de débito, que son la enorme mayoría. Aumentó los impuestos, los combustibles un 37% cuando se comprometió que no. De la seguridad estamos igual o peor que hace 5 años. En educación, los resultados del INED, o sea, de este gobierno, indican en la medición del 22 que están peores que en la anterior, que es 2018. O sea, en temas de salud hay restricciones muy graves en cuanto al acceso a los medicamentos. Por lo tanto, yo creo que fueron muy eficientes en ganar, pero no estaban preparados para gobernar. Si gana el Frente Amplio, ¿es de esperar un gobierno igual o similar a los 15 años que estuvo en el Poder Ejecutivo? Si yo me quiero parecer a alguno, me gustaría elegir el primer gobierno del Frente, que fue el que hizo la impronta mayor. Pero me parece que el Frente, por lógica, tiene que tener referencia a lo que hizo, ineludible, del cual uno se siente orgulloso de lo que ha sido, pero esencialmente tenés que ir por una agenda nueva, que va a estar condicionada fundamentalmente por las condiciones que llega al Uruguay. Uruguay va a tener un déficit fiscal igual o mayor que en 2020, va a tener un endeudamiento sí mayor de deuda externa y va a haber una deuda social muy importante en cuanto a los niveles de indigencia que aumentaron y los niveles de pobreza en la primera infancia. Por lo tanto, las condicionantes generales yo creo que van a marcar los énfasis iniciales. ¿Por dónde, a su criterio, debería empezar el cambio si vuelve a ganar el Frente Amplio? Bueno, primero poner equipos sólidos. Para mí la clave de cualquier gobierno, y lo vas aprendiendo cuando tenés gobierno propio y cuando lo ves en otros, es que los equipos que pongas en las áreas clave sean personas con capacidad, experiencia y sobre todo con liderazgo positivo. Eso es lo primero. Y lo segundo, obviamente, en cuanto a prioridades, bueno, apostar al crecimiento, junto con ello a una mejor distribución de la riqueza, aquello de que los maya oro y el derrame notorio que no funciona, hasta te diría de punto de vista filosófico. Si a vos te hablan que lo tuyo es el derrame de otros, está complicado. Y por supuesto los énfasis en políticas sociales. Tengo que ver con educación, con salud, vivienda, acceso a la cultura. Yo diría que ese es el equilibrio. Danilo Astori decía que el presupuesto es la expresión política del programa de gobierno del partido que gana. Bueno, ahí nos vamos a jugar una parada bien grande con esas prioridades. ¿Es de esperarse que esos cambios sean a corto plazo? Algunos sí, otros no, porque me parece que además atarte a promesas es algo que no, primero no está bien y segundo es altamente después improbable que lo puedas cumplir si te pasás de mano. Por ejemplo, las promesas en seguridad, nosotros en la penúltima campaña que ganamos con Tabaré nos comprometimos a determinadas metas en materia de bajar las rapiñas, creo que 30%, y no se alcanzó. Este gobierno dijo que en seguridad se terminaba el recreo y la LUC era todo, y estamos en situación igual o más compleja, sobre todo en el interior, donde el narco ha crecido mucho. Entonces, yo creo que hay que ser realistas. Hay cambios que comenzás en los primeros meses de gobierno, pero el primer año es con el presupuesto que viene de la administración anterior. El oficialismo señala que si gana el Frente Amplio, el país retrocede. Que los cambios que se han impulsado, como con certeza, creación de puestos laborales, entre otros, están comprometidos. ¿Qué argumenta al respecto? Mire, no es buena cosa que vos hables como que un
que se va a venir el fin del mundo con otro partido cuando gana. Podrá tener líneas distintas, énfasis distintos, pero no está bien. A ver, cuando asumió el frente por primera vez, en 2005, parecía que se iban todos los capitales, que caía el empleo, que era una hecatombe. Y bueno, en realidad había sido antes. Los capitales se habían ido durante el gobierno de Valle por 1000 razones, se había hecho paté el país y Uruguay se empezó a recuperar. Lo que no puede pasar es que vos hagas una presentación en el exterior del Uruguay con sostenibilidad en todo y vengas acá y decís que está todo horrible. Me parece que te genera poca credibilidad en quien te escucha. Como senador, pero como docente también, si gana el Frente Amplio, ¿es de esperarse cambios en educación? ¿Habría otra reforma? El primer cambio que tenés que tener es revisar algunas prioridades. Por ejemplo, yo creo que hay que hacer más énfasis en primera infancia. Hay una oportunidad con el bono demográfico para cubrir más rápido la cantidad de niños que te faltan por cubrir a nivel 3 años. El Frente dejó una cobertura hasta el 77%. Esta administración lo enlenteció. Bueno, hay que acelerar ahí. El otro cambio es asegurar la cobertura en educación media en cuanto a los seguimientos. Y en la escuela primaria también. Florit manejaba la otra vez que hay un 25% de ausentismo en las escuelas. O sea, donde vos veías que era más presencialidad, lo dije en la escuela, te faltan un cuarto de las clases del año. Bueno, eso es un tema a atender y creo que se puede cambiar con gestión. El apoyo multidisciplinario para que vos tengas en entornos que a veces son violentos, complejos familiares, en cuanto a, ¿viste? A mí líos que hay en las familias, eso te corta transversalmente, no es solo a los que socioeconómicamente están mal, que esos tienen seguramente menos herramientas para salir o menos medios, pero es todos, porque si vos tenés problemas desde el punto de vista, por ejemplo, psiquiátrico, psicológico, pero decías como, vamos, que te contengan, no tenés una respuesta, es decir, bueno, porque es pobre o porque clase media o rico, no, eso está general, eso es un tema a abordar. Pero claro, el primer año es un año con presupuesto de esta administración. Entonces hay que aprovechar, revisar y cambiar todo lo que haya que cambiar. Y si hay cosas que mantener, también. Yo no creo que tengamos que llegar con preconceptos. Hay que ver la realidad y trabajar sobre ella. ¿Se siente la falta de Danilo Astori en la elección como figura y como elemento de garantías en lo económico? No desde ese lugar, sí como figura, te imaginarás que yo me formé con Danilo. Desde el 95 estuve en la fundación, no en los primeros días, pero en el origen fundacional de Asamblea Uruguay. Entonces Danilo era un tipo ineludible como referencia para el Uruguay, o sea, generar confianza, credibilidad y demás. Creo que en el caso de los sereñistas, la lista 95, los equipos de Danilo están muy claramente identificados porque fueron parte de los equipos de él, porque fuimos parte de sus bancadas. Entonces, la línea está asegurada. Sí, su figura es obvio, es un ineludible, Danilo. Durante el gobierno de José Mujica se cuestionó mucho la existencia de 2 ministerios de economías paralelos, el que conducía Astori y el que tenía desde la OPP el propio Mujica. ¿Imagina un escenario similar desde ese punto de vista? No, yo creo que el Frente en esto creció. Primero, no se puede dar el lujo de tener cierto nivel de disputa. Segundo, en el caso de nosotros, los sereñistas, hemos tenido unos acercamientos, y ellos a nosotros, con la 609. Les cuento, hay 7 departamentos en el Uruguay que vamos en común, con lista común. En Colonia, en Rocha, Florida, Flores, Durazno, San José, Río Negro. Esto es fruto de que hemos coincidido. Ninguno de nosotros apoya el plebiscito de la Seguridad Social. Sobre el tema de la LUC nos paramos parecido y estamos pensando que la clave es la gobernabilidad y en eso los sereñistas y la 609 juegan un rol muy importante. Veo un frente bastante más pragmático y yo te diría que si existe el radicalismo, que es una definición que hay que buscar, qué es ser radical o qué es ser moderado en la vida política, ¿no? Si existe el radicalismo, tal cual yo me imagino está el cliché, está muy encorsetado en el frente. ¿Qué importancia le dará el Frente Amplio a Maldonado
si vuelve a ganar a nivel nacional? Bueno, Maldonado es un departamento clave en el Uruguay por todo lo que, por la cantidad de población que tiene, por lo que aporta al país en su conjunto. Estamos también aspirando a que el Frente Amplio, bueno, pueda llegar a ganar también en Maldonado. Sabemos que hay fortalezas de los partidos tradicionales o de la coalición de gobierno, pero creo que Maldonado es estratégico, o sea, sonaría una respuesta muy cómoda la que te diría si me explayo, pero vos venís a Maldonado y te das cuenta, cualquiera se da cuenta, que es estratégico para el país y lo tiene que ser para cualquier gobierno. Para el Frente sin duda lo va a hacer. El plebiscito de la seguridad social marca un antes y un después en el relacionamiento del Frente Amplio y en el movimiento sindical. Bueno, es pesada esa pregunta, ¿eh? En su momento, te voy a decir una respuesta muy personal. Sí, fue duro, porque a ver, el 26 de marzo el presidente del Frente, Fernando Pereira, anuncia que el Frente Amplio, de ganar la elección, va a ir por cambiar la ley de seguridad social por otra ley, mediante un proceso de diálogo. Esa es la definición que tomó el Frente. Y el 1 de mayo, el presidente del PIT-CNT larga la campaña por el plebiscito. Y bueno, eso fue un momento muy duro. Yo creo que lo que demuestra esto es que la ridícula frase esa de FAPIT que han inventado es una ridiculez más que uno escucha en campaña, porque esto muestra las claras, entre muchísimas muestras más, que el movimiento social tiene sus propias lógicas y el Frente Amplio tiene la lógica, sí, de priorizar a los sectores trabajadores y a los productivos, pero con una visión general. ¿El plebiscito genera una suerte de disrupción en el proceso electoral y los planes que tenía para la campaña del Frente Amplio? Sí. Yo pensé que el escenario ideal era una campaña así, programa a programa, candidaturas a candidaturas. En ese escenario el Frente Amplio tiene la mejor fórmula. Si uno se imagina, a ver, a las dos fórmulas más potentes, que si hay segunda vuelta, son Yamandu Orsi, Carolina Cose, Delgado, Ripoll. ¿Qué quiere que le diga? Creo que hay mucha diferencia a favor de la del Frente. El plebiscito de los allanamientos nocturnos, en caso de prosperar, ¿qué implica en cuanto a cambios? Bueno, es una herramienta que el error es llevarlo a nivel constitucional. Me parece que es un problema más. Yo tampoco acompaño esa papeleta. Mira, yo entré hace 30 años en el Parlamento. Como que era en ese entonces el diputado más joven del Parlamento. Anda bien. Entonces, se creó el delito ahí del copamiento. Se decía que no había una ley de seguridad ciudadana. Estoy hablando del año 96 más o menos. Después de eso pasaron gobiernos colorados y blancos del Frente y se han ido incrementando medidas en cuanto a vos ponés leyes para que haya más sanción por los delitos. Y el problema de seguridad sigue estando. Entonces, yo creo que si los policías y los operadores del sistema judicial te dicen que la herramienta puede ser complicada, puede ser un problema. Yo lo veo como un problema de la garantía de las personas, del peso del Estado sobre una persona. A mí me preocupa esa definición y sobre todo porque vos partís de la base que estás en un sistema democrático. Pero el día que puedas no estarlo, y ojalá que no sea nunca, si a nivel de la Constitución existe esa norma, en materia de libertades y garantías individuales es un problema. Muchas gracias. Gracias a ustedes.